Acabamos de rematar a conferencia de presidentes que, como ven sendo habitual, se celebran na mañá dos domingos. Como tamén é costume, serviu para escoitar o presidente do Goberno Central e tamén para poñer en común as distintas posicións e as distintas inquietudes dos presidentes das comunidades autónomas. Informei o conxunto de presidentes e o presidente do Goberno Central da situación asistencial de Galicia, no que se refire ao impacto da pandemia que estamos a sufrir. E neste momento a situación sanitaria de Galicia vai mellorando paulatinamente con respecto a datos dos últimos días e sobre todo das últimas semanas. Neste momento hai 749 pacientes ingresados nos distintos hospitais de Galicia, dos cuales 140 pacientes están ingresados nas unidades de cuidados intensivos e hai 5.030 galegos, ciudadanos, que están nas súas casas, nos seus domicilios, diagnosticados como portadores de este virus. Isto significa que continúa a tendencia que se iniciou nos últimos días, aínda que hoxe hai un 2,88% máis de persoas que están ingresadas nos hospitais. O certo verdade é que nos últimos días foron disminuindo. Hoxe aínda non chegamos, a pesar deste incremento nas últimas 24 horas, a 750 pacientes ingresados. Estamos exactamente un pouco por debaixo. E tamén por noveno día consecutivo disminúe o número de pacientes ingresados nas unidades de cuidados intensivos. Exactamente un 2,78% no día de onte sobre o día de antonte. 140 persoas ingresadas en UCI, cando chegamos a ter un pico aproximado de 180 persoas ingresadas nun día nas unidades de cuidados intensivos. É sin dúbida unha liña descendente, é unha liña esperanzadora e que debe de animarnos como sociedade a seguir traballando con intensidade e con todas as cautelas. Pero nin a frialdade dos datos, nin a duración desta crise, que xa se prolonga fai un mes, debe facernos perder a perspectiva. Houbo persoas que recibiron a confirmación de que están infectadas nas últimas horas e, polo tanto, que están diagnosticadas como portadores do virus. Hai outras persoas que foron trasladadas ás unidades de cuidados intensivos. O peor dos datos, nas últimas 24 horas morreron en Galicia 20 persoas. En consecuencia, hai 20 familias que perderon para sempre un ser querido. Non cabe, en consecuencia, ningunha frialdade ni ningunha frivolidade cos datos da pandemia. Estaríamos deshumanizando se nos conformáramos con que hoxe teñamos menos pacientes nas UCIs ou con que na última semana disminuíramos o número de pacientes hospitalizados. Son o presidente dos galegos que están superando a enfermedade, pero tamén dos galegos que a están sufrindo nas camas, nas plantas dos hospitais e especialmente nas UCIs e tamén nos seus domicilios. E son o presidente dos galegos que se aferran a intentar ter os mellores datos para ter esperanza, pero tamén dos galegos que perderon as súas nais, os seus pais, os seus avós, os seus familiares. Tampouco, en consecuencia, podemos perder nunca a perspectiva. Compre ter presente que a situación de hoxe, eso sí, a situación de hoxe, dos últimos días, vai influir nas próximas semanas e nos próximos meses. Saber exactamente como estamos, saber exactamente como viñemos evolucionando nas últimas semanas, é moi útil para prever como podemos evolucionar esta semana próxima a partir de mañá que entra e así nas sucesivas semanas. O certo verdade é que o número de persoas que faleceron en Galicia son 281 as que faleceron nos hospitais do Servicio Galego de Saúde. 274 eran as 21 horas do día de onte, 7 dende as 21 horas, do día de onte ata agora, 7 que morreron tamén nos hospitais, as que hai que engadirlle as 79 persoas que faleceron nas residencias da terceira idade dende o principio da pandemia. Estamos, pois, con 360 galegos que perderon a vida para sempre.
É certo que os datos de Galicia en relación con outras comunidades autónomas siguen sendo menos malos. E é certo que o número de falecementos en función do número de contaxiados, pois Galicia xunto con Melilla son os territorios de España con menos porcentaxe de letalidade, é dicir, de falecidos por número de contaxiados. E é certo tamén que o número de falecidos por porcentaxe de ingresados nos nosos hospitais, Melilla, Canarias, Asturias e Galicia son as 4 comunidades autónomas con menos falecidos. En Galicia un 11,20%, en España casi o doble, o 20,95%. E o número, a idade dos galegos e das galegas que nos deixaron, destos 360 que perderon a vida nas últimas semanas, está a idade media en 81,58 anos. Por tanto, está castigando de unha forma durísima os nosos maiores, en definitiva, os que lle debemos estar aquí. Por iso, como é tan importante coñecer os datos, facer unha evaluación axeitada dos mesmos, ir vindo a evolución dos datos non só de Galicia, senón do conxunto de España. Por iso lle volvimos a plantear, eu lle volvín a plantear ao presidente como mando único que garantice la información contrastada y homologable en el conjunto de comunidades autónomas que conformamos España. En primer lugar, le pedí que se clarifique el número de infectados y de afectados por coronavirus. Y esto es imprescindible conocer cuántos test se realizan en cada comunidad autónoma para saber el porcentaje de población infectada. En función del número de diagnósticos, cuanto mayor sea el número de diagnósticos, es decir, cuantos más test realicemos, más claridad y más seguridad vamos a tener en el conjunto de nuestro país y en la situación epidemiológica que sufre España. Le pidió al presidente disminuir las incertezas y las desconfianzas en el número de fallecidos. Y le pidió al presidente que clarifique cuál es el número de fallecidos por comunidades autónomas en el ámbito no solo sanitario, que lo sabemos, sino en el ámbito de las residencias de tercera edad. Estamos comunicando al Gobierno central el número de fallecidos en las residencias de tercera edad en Galicia. También lo están haciendo el resto de comunidades autónomas. Sería muy razonable compartir esa información. Compartir el número de test de diagnóstico que hace cada comunidad autónoma. Y compartir el número de fallecidos, no solo en hospitales, sino en las residencias de cada comunidad autónoma, nos da un orden de magnitud del impacto epidemiológico que se sufre en cada comunidad autónoma y nos da los datos necesarios para disminuir algunas cautelas y algunas incertidumbres que tienen algunos ciudadanos cuando comprueban que el número de fallecimientos registrados en, valga la redundancia, en el registro civil no concuerda con el número de fallecimientos que dan los servicios de salud o las comunidades autónomas. Es bueno, pues, compartir los datos y es bueno clarificar todos los datos. En segundo lugar, le he pedido al presidente del Gobierno que nos diga cuáles las previsiones del comité clínico que tiene el Gobierno central en lo que va a ocurrir esta semana que entra, la próxima semana, los próximos 15 días, las próximas 3 semanas. Venimos pidiendo y vengo pidiendo desde el primer día un estudio epidemiológico de las comunidades autónomas que conformamos España. Solo conociendo los datos globales de nuestro país podemos hacer un estudio epidemiológico en cada comunidad autónoma y así acertar en las medidas, en las cautelas y en los procedimientos que cada comunidad autónoma, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista sociosanitario, le corresponde adoptar para aceptar. No es nada novedoso, lo vengo pidiendo y la mayoría de presidentes también lo estamos recordando en todas las conferencias de presidentes. Contar con los datos de previsión que maneja el mando único, es decir, el Gobierno central, no es un capricho. Es un instrumento para trabajar en cada comunidad autónoma, en cada servicio de salud y en cada consellería de política social de cada gobierno. Es básico para prepararnos, en primer lugar, a la evolución de la enfermedad la próxima semana y es también básico para valorar si puede o no haber rebrotes en función de los datos agregados que vayamos teniendo las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas debemos de conocer la información que remitimos al mando único.
Y el mando único, en consecuencia, que tiene toda esa información, debe de informar a las comunidades autónomas. Debe decirnos, reitero, el número de test que se hacen en cada comunidad autónoma y debe decirnos el número de fallecidos que se producen en las residencias de tercera edad y en los centros de discapacidad en las comunidades autónomas. Deberíamos de conocerlo, y yo espero que empecemos a conocerlo, y también deberíamos de conocer, en base a estos datos, cuál es la previsión del Gobierno central en relación con el estudio epidemiológico que vaya teniendo para el conjunto de España y para las partes que componemos la nación. Completar los escenarios es fundamental para ir atisbando cuándo podemos volver a la normalidad. Son útiles esos escenarios para los gobiernos autonómicos, desde luego para el gobierno gallego son fundamentales. Es útil también para los trabajadores, para los emprendedores, para las organizaciones sociales, para los empresarios, es útil para las familias, es útil en definitiva para la nación. Es evidente que nos dirigimos a una sociedad adulta y las sociedades adultas necesitan conocer todos los datos para poder hacer previsiones. No estamos pidiendo al Gobierno central exactitudes, ni estamos pidiendo certeza una por una, dato por dato y día por día, pero sí estamos pidiendo conocer hacia dónde vamos, conocer la velocidad en la que nos dirigimos hacia el ambicioso día para la desconfinación. En definitiva, lo que planteamos es saber algo más de lo que sabemos, porque si solo sabemos las partes, sin el todo no podremos acertar en las partes. Hemos vuelto a reiterarle al Gobierno que la lealtad de la comunidad autónoma gallega está garantizada. Y esa lealtad es evidente que tiene que ser recíproca. Y por eso le hemos planteado otra vez algunas cuestiones que le habíamos planteado en reuniones anteriores. Le hemos planteado cuestiones y propuestas que la mayoría de ellas, lamentablemente, han sido repetitivas porque todavía no tenemos respuestas. Hemos hablado de material, una semana más, hemos hablado de material. Yo le agradezco que en los últimos días empieza a haber más material en las comunidades autónomas. En este momento el porcentaje de mascarillas, que es lo que más comúnmente utilizamos, pues el Gobierno central nos ha trasladado el 11% del total de las mascarillas que ha utilizado Galicia. Por lo tanto, Galicia ha tenido que adquirir el 89% restante. Y en el ámbito del material es evidente que le he dedicado una parte de mi intervención también a otros presidentes autonómicos para agradecer, por un lado, que se nos haya dado a las comunidades autónomas lo que se conoce como test rápidos hace una semana, 57.000, y eso sí, le he reiterado al presidente que esos test rápidos no acreditan la fiabilidad necesaria para el diagnóstico definitivo que pensábamos que iba a acreditar. Ustedes recordarán que hace una semana nosotros entendimos que los test rápidos eran determinantes para aquellas personas que daban positivo, entendiendo que las personas que daban positivo estaban infectadas y que si esa persona daba negativo, ese test rápido no era suficiente y había que complementarlo con otro test tradicional conocido por PCR. Pues bien, hemos comprobado durante toda esta semana los servicios de microbiología, los servicios de infecciosos de los hospitales gallegos, que esos test no garantizan ni los positivos ni los negativos. Es decir, no son concluyentes, ni cuando dan positivo ni cuando dan negativo, sino que tienen en ambos casos que ser complementados con una PCR. Por consiguiente, a pesar de que son útiles, porque complementan los test tradicionales PCR, pues nos llevamos una decepción cuando comprobamos que ni siquiera para los positivos estos test son concluyentes. Por eso, lo lógico es que el Gobierno intente comprar test rápidos que sean concluyentes, al menos para los positivos. Existen,
están en el mercado y la comunidad gallega está intentando comprarlos. Y por eso reiteramos, los test rápidos del Gobierno central son buenos para hacer estudios epidemiológicos, pero no son definitivos en los diagnósticos. Y creo, estoy convencido, que si orientan bien sus compras hacia los test rápidos que sean concluyentes, al menos en los positivos, sería un gran avance para practicarlos de forma masiva en las residencias, que aún nos quedan, y practicarlos también en otras personas o en otras personas que presentan algunas dudas respecto a su diagnóstico. Sobre material de protección también hemos vuelto otra vez, lamentablemente, a hablar de las mascarillas. Creo que toda la opinión pública gallega recuerda que hace ya 15 días, las últimas dos conferencias de presidentes, algunos presidentes, yo mismo, he planteado que era necesario establecer un protocolo de utilización de las mascarillas. Pues bien, lamentablemente esto no es así, no tenemos un protocolo de utilización de mascarillas, lo hemos comentado, insisto, por tercera semana consecutiva, y el sí pero no es un protocolo. Y en consecuencia, pues esto está provocando alguna desconfianza y algún nerviosismo. El presidente nos ha dicho que lo va a entregar en las bocas de metro y también en las grandes infraestructuras, supongo. El delegado del gobierno en Galicia nos ha dicho ayer que también se entregará en algunas, espero, en las estaciones de autobuses y en las estaciones de ferrocarril por parte del gobierno central. Bueno, no entendemos esta decisión ni compartimos que esto se haga desde de ayer para hoy, y ningún presidente sabe exactamente cuál es el protocolo de las mascarillas del gobierno central, es decir, cuál es el protocolo de las mascarillas en España. Lo que sí digo, y el Comité Clínico Gallego así nos lo recomienda, que la mascarilla no es una medida es una medida complementaria, pero que en ningún caso puede reemplazar a las medidas de distanciamiento social. Y por lo tanto el uso de la mascarilla no puede conducir a la relajación del resto de medidas de protección. Es mucho más importante estar a 2 metros entre sí, entre las personas, que utilizar una mascarilla. Por lo tanto, con mascarilla y sin mascarilla sigue siendo imprescindible la distancia de seguridad. Y ya digo, yo espero que el mando único, es decir, el Gobierno central, nos diga realmente cuál es su propuesta para la utilización de mascarillas en España. Porque, lamentablemente, si esas propuestas son desconocidas o son parcialmente conocidas y son mayoritariamente improvisadas, eso no produce tranquilidad y sosiego que necesitamos más que nunca en este momento. Le informé al presidente de la situación de las residencias de mayores y personas con discapacidad. Para nosotros sigue siendo prioritario. El Gobierno ofreció en su día ayuda a las comunidades autónomas a través de la UME. La UME es un excelente cuerpo profesional en el ámbito del Estado, pero lamentablemente la UME tenía como orden dedicarse únicamente a la desinfección exterior de esas residencias. El Gobierno publicó en su día un protocolo para las residencias, nosotros se lo hemos agradecido, pero Galicia ya había publicado un protocolo 8 días antes, el 13 de marzo. El Gobierno decretó la semana pasada que en las residencias se tenían que hacer pruebas diagnósticas masivas, también se lo hemos agradecido, pero es que en Galicia ya llevábamos haciendo pruebas diagnósticas con toda la máxima intensidad que nos permitía el número de test disponibles en el mercado, y en este momento hemos hecho ya más de 7.000 pruebas diagnósticas en las residencias de tercera edad. Y el Gobierno solicitó la semana pasada información de los fallecimientos en las residencias, y nosotros estábamos ya intentando en Galicia dar información de los fallecimientos en las residencias cada vez que se producían, distinguiendo los fallecimientos en los hospitales de los fallecimientos en las residencias de tercera edad. Por lo tanto, nada nuevo en relación con las residencias por parte del Gobierno central. Nosotros seguiremos trabajando con prioridad en el ámbito de las residencias de mayores y de discapacidad. Sí hice un pequeño apunte por primera vez en relación con el confinamiento de nuestros niños, de nuestras niñas. Llevan 1 mes y medio sin poder salir de sus casas. Si seguimos así, estarán 2 meses sin poder salir de sus casas.
Hasta ahora yo no me había pronunciado, pero creo que ha llegado el momento de buscar una fórmula pactada con los expertos para que nuestros niños, nuestras niñas puedan salir de forma controlada, de forma limitada, de forma ocasional y de forma segura de la mano de sus padres o de su madre. Creo que es necesario porque un mes y medio de confinamiento de los niños es un tiempo que nos parece excesivo, pero si no buscamos una fórmula en los próximos días para que un niño o una niña puedan salir de sus casas de la misma forma que puede salir la mascota de una familia, pues estaremos, en nuestra opinión, en opinión del Servicio Gallego de Salud y de la Xunta de Galicia y del Gobierno, en una situación de discriminación impropia. Y por último, es evidente que hemos hablado de la desescalada. ¿Qué tiene previsto el Gobierno para la desescalada? Es decir, para volver paulatinamente a la actividad. Es fundamental que empecemos a prepararnos para estos niveles de desescalada. Y en Galicia estamos intentando ya dibujar cuál es el horizonte y cuáles son los trazos gruesos de la desescalada. En Galicia hemos creado un grupo de expertos en el ámbito de la economía, en el ámbito social, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las empresas. Yo quiero agradecerle a todos los expertos que han aceptado formar parte de este comité su trabajo y agradecerle su experiencia, que la pongan al servicio de Galicia y al servicio de la recuperación. Es posible, pues, buscar fórmulas para acercarnos a una desescalada progresiva. Pero sobre este tema, la mayoría de las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal tenemos que trabajar, en mi opinión, en nuestra opinión, de forma conjunta, tanto en lo más urgente como en el medio y largo plazo. En cuanto a lo más urgente, en el ámbito económico, hemos de reforzar la ayuda a los autónomos y a las pymes. Si no lo hacemos, nos cargaremos a miles de autónomos y a centenares de pymes. Le he vuelto a pedir de forma clara y explícita el mismo tratamiento para los impuestos estatales que ya la Xunta de Galicia ha hecho para los impuestos propios y para los impuestos cedidos. Que no se exija a nadie pagar los impuestos mientras no finalice el estado de alarma. No tiene ningún sentido estar pidiendo préstamos los autónomos o las pequeñas y medianas empresas y recibiendo por un lado los préstamos y con la otra mano pagando los impuestos. No digo que se eximan los impuestos, digo que se aplacen los impuestos como mínimo un mes después de que finalice el estado de alarma. Le hemos planteado que es necesario clarificar la venta directa de productos agrícolas ganaderos en los mercados municipales, como piden muchísimas productores de proximidad, así como clarificar el impacto de la crisis en el ámbito del marisqueo. Y por supuesto que le he planteado la preocupación del ritmo en el que se van ejecutando los créditos ICO. Y es que hemos consultado con entidades financieras radicadas en Galicia y la respuesta es que de momento algunas de esas entidades financieras no tienen ni una sola operación del ICO autorizada. Y es fundamental. Y es fundamental porque hay que pagar los impuestos el día 20, hay que pagar las nóminas del mes de abril, y si los créditos no fluyen, los avales no fluyen, la liquidez no fluye, las empresas no podrán hacer frente a los salarios ni podrán hacer frente a los impuestos. Debemos de agilizar pues este asunto y se lo he pedido de una forma prioritaria. Y le he planteado que en vez de ir distribuyendo de 20.000 en 20.000 millones la disponibilidad del ICO se amplíe de una forma mucho más generosa para darle seguridad a las empresas, a las pymes y a los autónomos de que hay liquidez y que va a haber liquidez sin necesidad de la angustia de no tener notificada la liquidez y que sin embargo sepan que se han agotado los primeros 20.000 millones. Igualmente, la mayoría de los presidentes también hemos planteado el cobro de los salarios de los trabajadores que están en los ERTES. Y es que aquellos trabajadores que tienen el visto bueno por parte de la Comunidad Autónoma Gallega en el mes de marzo no van a cobrar de forma inmediata. El mes de marzo los ERTES no van a cobrar de forma inmediata. Y pensábamos que tenían que hacerlo de forma inmediata.
y aquellos que vayamos liberando en el mes de abril, lo lógico es que se habiliten fechas del mes de abril para pagar tanto a los trabajadores que tienen autorizado el ERTE en el mes de marzo como los que vayan autorizándose en el mes de abril. En principio, solo van a cobrar el 10 de abril los trabajadores de los que se tuviese la información al 31 de marzo. Pero las empresas tuvieron muy pocos días, realmente 2 en la práctica, para trasladar la información de cada trabajador. Por lo tanto, hay que ampliar las posibilidades de percepción de salarios de los trabajadores que están en los ERTES. El presidente en esto se ha comprometido a que durante el mes de abril se pueda abonar, además del día 10 de abril, otros días, espero que pueda hacerlo, salarios para los trabajadores que están sometidos a los ERTES. Y además de todas las preocupaciones concretas, también necesitamos que se dialogue y se trasladen los planes de la relativa vuelta a la normalidad, insisto, sin precipitarse, sin tomar decisiones que uno se arrepienta, pero sí no vivir en esta desinformación o en esta situación de desconocimiento generalizado, porque los gobiernos autonómicos tenemos que responder a muchas preguntas, y muchas preguntas, lógicamente, de los ciudadanos. Finalmente, los presidentes autonómicos hemos vuelto a poner encima de la mesa los asuntos económicos que nos preocupan. Muchos presidentes autonómicos han pedido conocer qué dinero del presupuesto que viene de Europa para España le corresponde a las comunidades autónomas. Qué déficit público, qué regla de gasto y qué incremento de deuda pública vamos a tener autorizada a las comunidades autónomas. Presidentes de todas las ideologías, desde el punto de vista del gobierno, del grupo mayoritario que apoya al gobierno, de cada comunidad. Es evidente que, además, otros presidentes, además de todo esto que compartimos, no podemos entender cómo siguen sin reponerse en la Hacienda Autonómica Gallega los 100 millones que fueron confiscados de las políticas activas de empleo. Y ahora, y también lo volví a reiterar hoy, no es comprensible la publicación al Boletín Oficial del Estado este sábado en relación con las obligaciones de las comunidades autónomas relativas a las rentas y a las personas con dificultades para hacer frente a los arrendamientos. No tiene sentido confiscar el plan de vivienda de las comunidades autónomas para hacer frente a las decisiones unilaterales del Gobierno central en materia de vivienda. El plan de vivienda de Galicia está la mayor parte de él ejecutado. Hay muchas familias que iban a recibir dinero para realizar sus pequeñas obras, sus pequeños ajustes en las carpinterías metálicas o en las carpinterías de fachada, también para mejorar sus calderas o su calefacción, para mejorar sus fachadas, insisto, y también para las pequeñas obras. Y esto suponía entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo. Si tenemos que dedicar el dinero del plan de vivienda a financiar los programas del Gobierno central, es evidente que estamos yendo en sentido contrario. Y en vez de acrecentar la confianza entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, estamos acrecentando la desconfianza. Es decepcionante, pues, este tipo de decisiones unilaterales que no podemos compartir. Las comunidades autónomas estamos en un supuesto excepcional, porque el gasto sanitario, que es más del 40% de nuestro presupuesto, recae en nuestra única responsabilidad. Y el gasto social, que en Galicia son casi 1.000 millones de euros, de los 10.000 que teníamos de presupuesto, recae en el gobierno autonómico. No tiene sentido que las decisiones del gobierno central se financien con fondos de las comunidades autónomas. Y esto es decepcionante. Y es decepcionante que el mando único no nos informe de estas decisiones, y es decepcionante que no haya protocolos que venimos pidiendo desde hace semanas, por ejemplo, para la utilización de las mascarillas, algo que los ciudadanos entienden muy bien, y es decepcionante que se tomen decisiones sin consultarnos, y es decepcionante que se nos encargue la gestión de ayudas sin presupuestos o con cargo a nuestros propios presupuestos. Y por eso le hemos trasladado al presidente y le he trasladado al presidente que estas decepciones no están mejorando las cosas, sino que las están empeorando. Es verdad que hay cantidad de cuestiones que no se han dado respuesta. Yo espero que al menos nos comprendan.
Para poder hacer frente a nuestras obligaciones habituales siempre es escaso el presupuesto que tenemos, pero para poder hacer frente a unas obligaciones extraordinarias no podemos hacerlo en ningún caso con un presupuesto diezmado por parte del Gobierno central. Durante todas estas semanas todos los responsables autonómicos hemos estado a la orden del mando único, es decir, del Gobierno central. Yo les aseguro que voy a seguir estando. Eso no significa en ningún caso que no vayamos a contarle a los ciudadanos lo que ocurre. Y a los gobiernos autonómicos, como es lógico, se nos pide hacer mucho más. Y es nuestra obligación hacer más. Pero lo que no se nos puede pedir son cosas imposibles, que es sin tener información y disminuyendo el presupuesto, tomar decisiones acertadas y hacer más con menos dinero por la detracción de parte de nuestros recursos. En definitiva, hemos trasladado con toda la lealtad toda la información de la que disponemos y también hemos pedido lealtad. Y pedir lealtad es formular preguntas, formular inquietudes y formular propuestas. Y por eso esta conferencia de presidentes sería muy peligroso que se vaya convirtiendo en un mero trámite de escasa utilidad. Eso sería muy peligroso en este momento. Y yo estoy convencido de que todos los gobiernos compartimos un objetivo esencial: salir de la mejor manera posible de esta situación. Y por eso el último mensaje que le he trasladado al presidente del gobierno es que apueste por la unidad y por la lealtad. Le va a ser muy rentable, sin duda. Pero con independencia de que le sea rentable al presidente del gobierno, lo que va a ser es muy útil a todos los gallegos y a todas las gallegas y a todos los ciudadanos. Y lo he dicho porque debo reconocer que no me gusta el cariz político que parece estar instalándose en los últimos días. Y lo he dicho porque tenemos la obligación de ejercer nuestro liderazgo a favor de la unidad. Y esto significa, insisto, dar toda la información. Toda la información que se le pida a las comunidades autónomas ha de tener un retorno desde el Gobierno central a las comunidades autónomas. Y esto significa aceptar las críticas que yo acepto por los partidos de la oposición o por los ciudadanos, las críticas que debe aceptar el presidente del gobierno, porque tiene a 17 autoridades del Estado que son responsables únicas de los temas sanitarios y también de buena parte de los temas sociales. Y esto significa pues que se siga trabajando lealmente. Y desde luego no es lealtad pretender que el gobierno central decida, que el gobierno central tome la decisión que considere oportuna y que nosotros nos enteremos después de haber tomado esas decisiones e incluso que tengamos que pagar sus decisiones. Creo que hasta ahora con errores y con aciertos se ha trabajado teniendo esto claro y quiero pensar que vamos a seguir el mismo camino porque lamentablemente se está deteriorando la confianza y eso no es bueno. No podemos limitarnos a repetir orgullosos que estamos de la sociedad. Por supuesto que lo estamos. Pero se necesita, además de repetir, mucho más que esto. Lo que tenemos que hacer es seguir en su mismo nivel, en el nivel de los ciudadanos, y lograr también que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus políticos. Y este es el momento. Es el momento en que los ciudadanos se sientan orgullosos de los políticos, de todos los políticos. Que cada uno cumpla sus responsabilidades, que seamos leales los unos con los otros y que podamos informar a los ciudadanos de las decisiones que adopta el mando único, que para eso se ha arrogado las competencias de mando único. Nada más y muchas gracias. Yo quedo a disposición por si hay alguna pregunta de algún medio de comunicación. Sí, buenas tardes. La sexta pregunta, sí, ¿qué criterios se establecen a la hora de intervenir residencias? Los criterios que establecemos siempre son criterios asistenciales y criterios sociales desde el punto de vista de ver en qué residencias se están utilizando o no los protocolos adecuados, qué residencias están teniendo el personal adiestrado y suficiente para poder prestar la asistencia, no solo social, sino también en este caso sociosanitaria, y en el caso de que observemos residencias que entendemos que no tienen el personal adecuado
o que no siguen los protocolos que hemos marcado desde hace semanas y que el Gobierno posteriormente también publicó en el Boletín Oficial del Estado, protocolos de circuitos entre personas que han contraído virus y los que no, protocolos de los circuitos de limpieza, de los circuitos de comida y alimentación, de los circuitos separados en cuanto a la gestión de las ropas y de todos aquellos útiles que los residentes necesitan y que utilizan. Pues en esos casos, cuando vemos que esos protocolos no se siguen, obviamente intervenimos la residencia y la ponemos a disposición de las autoridades sanitarias. Radio Cadena Española pregunta si la orden publicada estos días sobre vivienda podría entenderse como una apertura a la expropiación de la propiedad privada. Es verdad que ha dado lugar a comentarios entre los ciudadanos y entre los medios de comunicación, porque esa redacción es muy infeliz. Es evidente que entiendo que en nuestro país el Estado de Derecho, la Constitución y los derechos fundamentales siguen inalterados, salvo en algunos aspectos de libre circulación de personas y mercancías por el estado de alarma. Por lo tanto, el derecho constitucional a la propiedad es un derecho inalterado que no puede en ningún caso alterar un estado de alarma. Lo que sí nos ha sorprendido a todos, además de esa forma de redactar esos párrafos, lo que sí nos ha sorprendido es que se confisque el dinero de las comunidades autónomas, que el Gobierno central tan solo vaya a distribuir 100 millones de euros para esas ayudas. En el caso de Galicia serían aproximadamente 5,7 millones de euros, cuando el número de personas que tendrían teóricamente derecho a esas ayudas pues es de miles y miles de familias. Por consiguiente, es una orden sin contenido presupuestario y es una orden sin financiación. Y creo que dictar órdenes sin contenidos presupuestarios y sin financiación lo único que produce es no solamente incertidumbre, sino engaño. Y como esto es así, pues lógicamente lo hemos puesto en conocimiento. Y adicionalmente es una orden que puede confiscar el presupuesto de las comunidades autónomas en el caso de que nos retiren el dinero del plan de vivienda que ya estaba transferido a la comunidad y que nosotros habíamos adjudicado. Estamos hablando entre 2.500 y 3.000 empleos pequeños, pero empleos en la construcción, y también de muchos honorarios de muchos arquitectos que pueden ver cómo no se le pagan los honorarios por los proyectos de rehabilitación que han firmado o que tenían contratados. Por tanto, no entendemos estas decisiones porque disminuyen la actividad económica ya escasa que tenemos, provocan inseguridad en cuanto a las actuaciones de la administración pública, confiscan dinero de comunidades autónomas y crean unas expectativas que lamentablemente el Gobierno central no ha puesto a disposición desde el punto de vista de fondos de las comunidades que son las que tenemos que tramitarlas. ABC, ten algún dato concreto de en que localidades galegas e en que lugares van ser repartidas polo Goberno as mascarillas? No, solo onte coñecimos por parte dunha chamada do delegado do Goberno o vicepresidente da Xunta que iban a ser repartidas por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado nas estacións de autobuses e nas estacións de tres, creo recordar, non sei se se van a repartir tamén a entrada dos autobuses urbanos, non o sei. O certo é verdade que isto non é un protocolo de mascarillas, isto é ausencia de calquer tipo de criterio pautado e previsible sobre o reparto das mascarillas. Eu comprendo que o Goberno central, igual que todos os gobernos, temos problemas para proveer con carácter masivo a todos os ciudadanos coas mascarillas. Eu o comprendo. Pero comprendendo eso, non podo entender como onte pola tarde-noite se toma a decisión de dar 10 millóns de mascarillas ás persoas que vayan en transporte público, considerando que en transporte público hai unhos distancias e unhos máximos de aforo por transporte público. E, en consecuencia, esas persoas teñen que utilizar mascarillas cando chegan ao seu punto de traballo. No, esa mascarilla lle chega para un día, é unha mascarilla lavable, unha mascarilla cirúrxica. En definitiva, esta sensación é unha sensación impropia, e eu lamento que as conferencias de presidentes non teñan polo menos un valor
de coñecer con exactitude este tipo de protocolos con anterioridade. E por eso digo que, dado que en España non hai nadie que poda garantizar de momento, polo que sabemos o goberno de España ten comprados millóns e millóns de mascarillas, no futuro, ao mellor o que pretende facer é entregalas el dentro de unhas semanas, a nós tampouco nos informan ao respecto, pero digo que o que non podemos é disminuir a distancia social e o distanciamento social. E o que non podemos o luns, cando xente se incorpora aos seus postos de traballo, esquecerse das guías que estamos publicando, tanto o Ministerio de Sanidade como as comunidades autónomas, diariamente. Hoxe tocou a guía da construcción, e o distanciamento social e a hixiene de mans e a utilización correcta no caso dos guantes de non tocarse as partes húmidas da cara é fundamental, moito máis que calquer outra recomendación ou calquer outro plantexamento. Si, hai varias sobre a saída da crise. Radio Televisión de Galicia pregunta se é vostede partidario de levantar gradualmente por territorios as medidas de confinamento e as restriccións económicas en vez de en toda España. En esa mesma liña, Europa Press refírese a que pide un protocolo de desescalada único, pero como Galicia está mellor en parámetros como letalidade, se ve factible unha desescalada diferente e adaptada a cada comunidade. É fundamental facer un estudio epidemiolóxico. Creo que os medios de comunicación galegos xa están aburridos de esta petición. É fundamental facer un estudio epidemiolóxico en cada territorio que conforma a nación española. É fundamental facelo coa mesma sistemática e metodoloxía. É fundamental a confianza de que o Goberno Central nos deixe, nos encargue facer ese estudio epidemiolóxico. Pero parece ser que esa confianza non a temos, e que o Goberno Central vai a facer o seu estudio epidemiolóxico. Por lo menos lle pedimos que nos diga cal é a metodoloxía que vai a utilizar. Nós vamos a facer estudios epidemiolóxicos adicionais, porque o tiñamos decidido, porque o tiñamos dito na conferencia de presidentes, e porque consideramos que é fundamental facelos. Sin ese estudio epidemiolóxico, falar de desescalada é un pouco irresponsable. Con ese estudio epidemiolóxico e cos test generalizados a maior parte da población, falar de desescalada é necesario. O presidente volveu a trasladar que de desescalada de momento non nos pode comentar nada, pediu un técnico de cada comunidade autónoma e se comprometeu a que esta próxima semana empecemos cos técnicos das comunidades autónomas e os técnicos do Goberno Central a falar de desescaladas. Bueno, poderemos ver en consecuencia cal é o resultado, se é que se produce a próxima semana. Decir que abriu a porta a desescaladas distintas por territorios. Si se mantén a seguridade de que nos territorios non vai haber permeabilidade de unhos territorios hacia outros, territorios con distinto nivel epidemiolóxico e territorios con un nivel epidemiolóxico distinto ao anterior, si se considera que se pode traballar nunha comunidade autónoma, eu estou a favor de que se valore a posibilidade de unha desescalada distinta según os territorios do conxunto de España. Pero insisto, eso ten que vir avalado por un estudio epidemiolóxico do número de personas que están inmunizadas, do número de personas que dan test negativos e, por lo tanto, que poden traballar, e de unhas mostras axeitadas con unha metodoloxía científica e técnica solvente para poder facer esa desescalada, no seu caso, de forma distinta en cada un dos territorios que conformamos España. Pero, insisto, si temos test e estudios epidemiolóxicos completos, me parece que non é impropio que pensemos si é posible facer desescaladas distintas no conxunto de España. Me parece que iso é unha cuestión que debe de ser debatida e que debe terse en conta como posibilidade. Relacionado con isto, 4 Televisión quere saber que escenario baralla para Galicia o Comité de Xestión da Crise Sanitaria creado pola Xunta para as vindeiras 2 semanas, e dado que somos unha comunidade pouco inmunizada, si teme un rebrote en Galicia. Nos vamos a reunir, como sempre, esta semana o Comité Clínico. No Comité Clínico están os responsables de enfermedades infecciosas, responsables dos laboratorios de microbiología,
responsables de medicina de emerxencia e urxencia, responsables, por suposto, de medicina preventiva. Aí temos os mellores clínicos que falan a súa vez cos seus colegas no resto dos complexos hospitalarios e no resto da sanidade. E aí é onde tomamos as decisións sanitarias, é onde, a partir de aí, informamos a población. Eu espero que a semana que ven, esta semana que entra, mañá, podamos informar a población galega de como vemos xa a situación da pandemia en Galicia desde o punto de vista clínico e asistencial. Galicia é unha das comunidades autónomas que está facendo máis test. Por lo tanto, sería, por eso é tan importante, coñecer cantos test se están realizando en todas as comunidades autónomas. Porque solamente sabendo cantos test se están realizando en todas as comunidades autónomas, podemos saber cal é a situación epidemiolóxica do virus en cada unha das comunidades autónomas. Porque o seguinte, por eso pedimos información, non porque necesitamos unha información que non utilicemos, pero en Galicia levamos feito 44.000 test. 44.000 test en porcentaxe de población, estou convencido que é moito máis que outras comunidades autónomas. En base a eso tomaremos as decisións xunto cos estudios epidemiolóxicos que vamos a realizar, e tamén a próxima semana daremos conta cando empezaremos esos estudios epidemiolóxicos, que población vai afectar e que número de estudios vamos a realizar nas distintas provincias ou nas distintas comarcas na comunidade autónoma. Con esa información, insisto, a próxima semana, desde o punto de vista clínico, formaremos opinión e trasladaremos esa opinión aos ciudadanos de Galicia. Esperemos, insisto, que a finais da próxima semana teñamos xa un diseño desde o punto de vista asistencial do que se pode considerar a previsión sanitaria que vai a ter Galicia nas próximas semanas. Si tuveramos o estudio epidemiolóxico do conxunto das comunidades autónomas e de España e a proposta do Goberno Central, iríamos máis rápido. Se non o temos, pois iremos indo cos nosos propios medios e coa nosa exclusiva información. Faro de Vigo recorda que falou de permitir a saída dos nenos á rúa e pregunta que posibilidades reais hai de aplicar esta medida e de que prazos falaríamos. En esa mesma liña, El Mundo quere saber cal foi a resposta do Goberno a esta petición e se sería factible autorizalo en Galicia sen modificar o estado de alarma. Non sería factible aprobarlo en Galicia sen modificar o estado de alarma. O Real Decreto de alarma non posibilita de unha forma xenérica a salida dos nenos das nenas cos seus pais a dar un paseo, a simplemente unha minutaxe diaria para poder ter unha relación co aire libre, coa vida ordinaria. Por tanto, o estado de alarma é clave para decidir como se pode facer isto. As comunidades autónomas non temos competencia. Nos solicitamos esta proposta, quero recordar, xa veu solicitada fai algún tempo por Aragón, hoxe tamén falou Cantabria, non sei se outra comunidade tamén a comentou, o presidente non fixo unha resposta a esta petición, porque o seguinte non teño ningunha información que poder dar, pero sí trasladar aos ciudadanos que a nos parece que en esta situación, chegada a esta situación de un mes e medio de confinamento de todos os nenos e das nenas, prevendo que poden ser 2 meses, si seguimos ata o 26 de abril como mínimo, tampouco se aclarou na conferencia si se vai ampliar o estado de alarma, pois nos parece que é axeitado establecer algúns mecanismos. Non estou facendo propostas de volver a xogar nos parques infantiles, non estou facendo propostas de que os nenos volvan a xogar entre sí, non. Estou falando de que un neno ou unha nena da man do seu pai ou da súa nai poden dar unha volta pola rúa, no mesmo xeito que ese pai e esa nai pode sacar a unha mascota da familia pola rúa. Estou falando desto, non estou falando de ninguna outra cousa. De momento, insisto, non temos ninguna proposta e tamén teño que añadir que nós non temos competencias. Pero o estado epidemiolóxico en Galicia creo que nos permite fundar esta petición. Cadena Ser cree que chegou o momento para reeditar os pactos da Moncloa e, por outra banda, Galicia é a única comunidade que mantén a data das oposicións de educación. Pregunta cal é o motivo.
Primeiro, Galicia non é a única comunidade autónoma. Euskadi o que dixo é que se pospoñía a data de xuño e que se volvería a falar de algunha outra posibilidade de facer oferta pública de emprego este ano. Se non recordo mal, e pido disculpas no caso de que teña información axeitada, unha cousa parecida se plantexou en Cataluña. En Cataluña, que eu saiba, non se pechou a posibilidade de facer unha oferta pública de emprego durante o ano 2020. Por que nós tomamos a decisión de non desconvocar definitivamente esas oposicións? Pois porque pensamos que os opositores teñen dereito a poder ter unha plaza en propiedade no ensino público de Galicia, porque pensamos que hai moita xente que levaba traballando, estudiando, esforzándose durante moitos meses para poder ter a posibilidade de que no mes de xullo poda examinarse, porque pensamos que antes de tomar esta decisión é necesario falar cos clínicos en Galicia e é tamén necesario coñecer cal é o estado de alarma que prevé o goberno plantexar. Sabemos que plantexa xa ata o 26 de abril, pero non sabemos se va a ampliar o estado de alarma. Outro día, no debate no Congreso dos Diputados, o presidente deixou caer que era posible ampliar o estado de alarma máis alá do ano do 26 de abril. Quero dicirlles que no día de hoxe non nos aclarou nada ao respecto. Comprenderán que nesta situación é moi difícil acertar, pero nós tomaremos esa decisión o máis pronto posible e solamente intentábamos preservar os dereitos de tanta xente que leva traballando e estudiando e esforzándose durante tantos meses e que pode ver que se acaban as posibilidades de obter unha praza no ensino público de Galicia no ano 20 e que ten que pospoñerse ata o ano 21. E sobre os pactos da Moncloa, eu creo que son suena moi ben, moi bonito decilo. O que pasa que a vontade de pacto hai que concretala. Creo que en el caso de los pactos de la Moncloa lo que tenemos solamente es el título, pero desconocemos la letra y la música. No conocemos nada del contenido, de la propuesta, del escenario. Y yo creo que debería de evitarse el error de anunciar cosas que ni siquiera están trabajadas. Y yo creo que siempre es mejor trabajar las cosas previamente y anunciarlas después. Y lamentablemente en este momento se anuncian cosas que ni están trabajadas, ni están concretadas, ni se conoce su contenido, ni se conoce su alcance, ni se conoce quiénes pueden firmarlas. Sí conocemos que los grupos parlamentarios socios del gobierno en el Congreso de los Diputados han dicho que lo que hay que hacer es pactar con Cataluña y con Euskadi. Es decir, los partidos independentistas socios de los gobiernos, en vez de querer los pactos de la Moncloa, lo que quieren son los pactos anti-Moncloa. En este contexto comprenderán que es muy difícil tomarse las cosas en serio cuando además son cosas muy serias. El diario.es pregunta si le parece razonable que la presidenta de la Comunidad de Madrid apareciese en la conferencia de presidentes con 2 horas de retraso y si ha hecho usted algo para que deje de ocultar los datos de fallecidos en Madrid. Mira, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido disculpas por el retraso que ha tenido en su incorporación a la conferencia de presidentes, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho algo que creo que es muy importante. Es muy difícil estar en una conferencia de presidentes poniéndonos a la orden del presidente del gobierno y de sus ministros, cuando hay presidentes, y en este caso ella de forma explícita, que son constante y continuamente descalificados por el partido que apoya al gobierno. Es muy difícil entender que se ha de ser leal con aquel que es desleal. Y es muy difícil establecer una fórmula, incluso hablar de pactos de la Moncloa, cuando el partido que apoya al gobierno está de forma continuada y constante descalificando a un presidente autonómico que además ha sufrido la pandemia con más intensidad probablemente de cualquier otra capital europea hasta este instante. Por lo tanto, yo comprendo
que la actuación del Partido Socialista Obrero Español el otro día en el Congreso de los Diputados es indigna. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido que se disculpen con la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno pues no ha contestado. Ha dicho simplemente que aceptaba las críticas, pero no ha adoptado ninguna, ni siquiera la más mínima atisbo de buscar alguna explicación a este comportamiento, en mi opinión, impropio que ha tenido el partido que apoya al gobierno en el Congreso de los Diputados en contra de presidentes autonómicos y de una forma muy especial en contra de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Galicia Confidencial refírese ao material, pregunta que material mercado pola Xunta está xa, se chegaron respiradores e os test rápidos, sobre a posibilidade de que estes test rápidos se podan realizar para estudios epidemiolóxicos. Pregunta especificamente que está facendo cos test rápidos remitidos polo Goberno Central, onde están sendo utilizados. Ben, sobre os test rápidos o que estamos facendo, creo que o dixemos outro día, complementando as PCRs que estamos realizando tanto material a personal sanitario como ao personal de residencias de terceira edad. Volvo a reiterar, desde este atril expliquei que según se refería na conferencia de presidentes os test rápidos que se iban a entregar ás comunidades autónomas eran test que no caso de dar negativos necesitaban unha PCR complementaria, pero no caso de dar positivos eran concluyentes. Ao final, cando empezamos a probar os test o luns e o martes da semana que concluye hoxe, os microbiólogos, os responsables das enfermedades infecciosas, comprobaron que non daban nin positivos concluintes nin negativos concluintes, e que en ambos casos era necesaria unha PCR. Por tanto, o que estamos facendo cos test rápidos pois é complementar a PCR tradicional e ordinaria que viñamos utilizando. E isto, o complemento das dúas, do PCR e do test rápido, nos dá máis verosimilitude e máis fiabilidade nos diagnósticos. En que vamos a utilizar os test rápidos de anticuerpos completos, que é exactamente o que nos trasladaron? Pois en seguir complementando as PCRs e en facer estudios epidemiolóxicos no caso de que nos veñan máis test rápidos, como parece ser que en algún partido político se anunciou. Hoxe, na conferencia de presidentes, eu non fun consciente de que se comprometan máis test rápidos para as comunidades autónomas, pero se algún partido dixo será porque ten información. Sobre que cousas temos en Galicia e que cousas material, pois normalmente damos información cada vez que se nos pide. Galicia ten comprado e entregado máis de 7.300.000 mascarillas por parte da Xunta de Galicia, 924.000 por parte do Goberno Central. Isto dá un 11% por parte do Goberno Central e un 89% por parte da Consellería e do Servicio Galego de Saúde, e temos nos depósitos da plataforma logística as mascarillas, as batas, os buzos, as solucións hidroalcohólicas, os guantes, as pantallas, as gafas que a disposición dos sanitarios e tamén das residencias da terceira idade, que son prioritariamente. Adicionalmente, a Consellería e a Vicepresidencia está facilitando material para protección civil e para atención domiciliaria a través dos concellos. Por conseguinte, nos estamos tendo o material que necesitamos. Desde o punto de vista de respiradores, recibimos respiradores a semana pasada, non sei exactamente, aproximadamente 10-12 respiradores, non o podo concretar con exactitude, pero neste momento os respiradores non é o problema que era fai 10 días, cando tiñamos unha previsión de utilización de UCIs excepcional. Neste momento temos capacidade instalada de respiradores e de camas de unidades de cuidados intensivos en Galicia. Se houbera un rebrote dentro de uns meses, non sei se seríamos ou non capaces de dar resposta. O que sí digo é que a esta pandemia e a este pico de pandemia que todo parece indicar sigue mesetado, fomos capaces cos respiradores que compramos dar unha resposta moi axeitada e ningún paciente se quedou sin respirador en ningún hospital do Servicio Galego de Saúde. Ningún paciente en Galicia que necesitaba respirador non tivo ese respirador e esa cama de UCI. Moi ben, moitísimas grazas e boas tardes a todos.